Hola jóvenes, espero se encuentren bien. Vamos a seguir con las clases de redes de dos puertos con los parámetros de impedancia y en esta ocasión vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice, determínense los parámetros Z para el circuito de la figura. Y entonces tenemos aquí nuestro circuito, ¿verdad? Nuestra red de dos puertos. De este lado tenemos el puerto 1, de este lado el puerto 2 y el circuito está formado por una resistencia de 20 ohms, una resistencia de 30 ohms y una resistencia de 40 ohms. Ok, entonces aquí como nos pide determinar los parámetros, ¿verdad? Determinar los parámetros Z, pues nosotros recordamos que por ahí tenemos una matriz de impedancias, que es esta, ¿verdad? Aquí Z, la matriz de impedancia Z es igual a Z11, Z12, Z21 y Z22. Y bueno, y aquí están las expresiones para obtener cada uno de las impedancias, ¿verdad? Como habíamos mencionado, este de aquí nos indica el voltaje y este de aquí nos indica la corriente, ¿verdad? Entonces tenemos, si la impedancia es Z11, entonces tenemos el voltaje 1, que es este de aquí, y tenemos la corriente 1. Como no hay corriente 2, entonces hacemos nuestra corriente 2 igual a 0. Y así para las cuatro impedancias. Z12 está dado por el voltaje 1 sobre la corriente 2 y con la corriente 1 igualada a 0. Z21 es igual al voltaje 2 sobre la corriente 1 con la corriente 2 igual a 0. Z22 es el voltaje 2 sobre la corriente 2 con la corriente 1 igual a 0, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí el 1 y el 1. Este es un 1 y aquí 1 y 1. Ok, entonces si nosotros ponemos que la corriente 2 es igual a 0, entonces este puerto va a estar abierto y aquí vamos a tener nuestra fuente, ¿verdad? Vamos a tener nuestro B1. Aquí vamos a tener más menos y vamos a tener B1, ¿verdad? Ahora, y aquí va a estar abierto, entonces aquí no va a existir ningún voltaje. Si lo hacemos para I1 igual a 0, pues tenemos que hacer lo mismo para este lado. Ok, lo voy a poner en otro color para que se diferencie. Ese es un círculo, ¿eh? Entonces aquí vamos a tener más, menos, y aquí esto va a estar así, cuando tenemos I1 igual a 0, ¿verdad? Entonces aquí no vamos a tener nada, va a estar abierto y va a estar de esta forma. Ok, muy bien, entonces vamos a empezar a calcular aquí las impedancias. Tomamos, como en estas dos, tomo las dos primeras, porque tomo las dos primeras porque tenemos que la corriente 2 es igual a 0, ¿verdad? Entonces si tomo con las dos corrientes I2 igual a 0, pues ya tenemos este circuito. Muy bien, entonces aquí tenemos B1, tenemos nuestra fuente B1, tenemos I1, aquí está indicado I1, la corriente 2 igual a 0, o sea, está el circuito abierto, no hay flujo de corriente hacia acá, y lo mismo para este, ¿verdad? Tenemos B2, aquí va a estar nuestro voltaje B2 y aquí está I1. Está I1 con I2 igual a 0, está abierto. Vamos a determinar primero Z11. Entonces para Z11 tenemos el voltaje 1 sobre la corriente 1. Voltaje 1 sobre la corriente 1, ¿verdad? Voltaje, la impedancia B1 sobre I1. Entonces B1, el voltaje, nuestra fórmula ya sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿verdad? Y entonces de la corriente, pues tenemos que la corriente es I1, que tenemos aquí, y la resistencia, pues en este caso, como nada más tenemos esta parte de aquí, pues tenemos una sola malla, ¿verdad? Entonces esta es la corriente, y entonces la resistencia, pues sacamos la resistencia equivalente
de las dos resistencias en serie de 20 ohms y 40 ohms, ¿verdad? Que es esto de aquí, 20 más 40. Entonces tenemos el voltaje igual a corriente por resistencia. La resistencia total es 20 más 40 por I1. Y aquí como está dividiendo en I1. Entonces este y este pues no se eliminan, se dividen, se hace igual a 1 y nada más nos queda la suma de 20 más 40 igual a 60 ohms. Entonces ese es nuestro resultado. Muy bien. Ahora para la impedancia Z21. Tenemos que el voltaje, tenemos que para Z21 tenemos el voltaje 2 sobre la corriente 1 con la corriente 2 igual a 0, ¿verdad? O sea, el circuito abierto. Entonces lo ponemos aquí. Z21 es igual al voltaje 2 sobre la corriente 1. Ok. Y aquí nos dice que el voltaje 2 es igual, tenemos lo mismo que aquí, ¿verdad? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Pero en este caso, si se fijan bien, pues tenemos un circuito abierto, este voltaje de 2. Esta corriente pues no fluye, no pasa a través de la resistencia. Entonces es lo mismo que este positivo lo tengamos aquí y que este negativo lo tengamos aquí. Entonces B2 es igual al voltaje que está presente en la resistencia de 40 ohms, ¿verdad? Y el voltaje presente en la resistencia de 40 ohms pues viene siendo igual, ¿verdad? Voltaje igual a corriente por resistencia. Entonces tenemos que aquí fluye la corriente I1. Entonces tenemos aquí I1 y el valor de la resistencia de 40 ohms, que es el que tenemos aquí. Entonces nos queda dividiendo entre I1. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Bueno, pues I1 se divide con I1, se hacen 1 y nos queda que la impedancia Z21 es igual a 40 ohms. ¿Sale? Entonces abusados con esta parte. Está la resistencia de 30 ohms, pero no hay flujo de corriente, ¿verdad? No hay flujo de corriente, entonces esta es como si no existiera. Es un cortocircuito ahí, como si no existiera. Ok, entonces ya tenemos Z11 y tenemos Z21. Ahora para obtener Z12, pues es el voltaje 1 sobre la corriente 2 con la corriente 1 igual a 0. Y para la impedancia 2,2 tenemos que es el voltaje 2 sobre la corriente 2 con nuestra corriente 1 igual a 0. Así como está aquí el circuito, ¿verdad? Entonces ahora tenemos nuestra fuente abierta, en circuito abierto, entonces no hay flujo de corriente. Si se fijan, esto se parece mucho a la superposición, ¿verdad? Donde primero se hace el análisis del circuito con una fuente conectada y la otra desconectada, que fue en el caso en el que acabamos de hacer, con B1 conectada y B2 desconectada. Ahora lo vamos a hacer con B2 conectada y B1 desconectada. Entonces se parece, ¿verdad? Pero la diferencia es que en el teorema de superposición se suman las respuestas debidas a cada una de las fuentes. Aquí no, aquí nada más lo estamos usando para obtener las impedancias. Bueno, entonces para obtener Z12 tenemos el voltaje 1 sobre la corriente 2, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el voltaje 1, pasa lo mismo que el caso anterior. El voltaje 1 está abierto, no hay flujo de corriente en esta malla. Entonces aquí pues esta resistencia de 20 ohms es como si no estuviera y este voltaje pues es el mismo que tenemos aquí en la resistencia de 40 ohms y entonces vamos a tener que es 40 y aquí tenemos ahora el flujo de la corriente I2, ¿verdad? Tenemos 40 por I2 como está aquí, 40 por I2 sobre I2. Entonces ¿qué sucede? I2 se divide con I2 y nos queda 40 ohms y entonces este es Z12. Para Z22 tenemos el voltaje 2 sobre la corriente 2, el voltaje 2 sobre la corriente 2 y ¿qué hacemos? Lo mismo que en el anterior, ¿verdad? Solamente tenemos esta malla de aquí y entonces tenemos que sacar la resistencia equivalente, que en este caso es la suma de 30 más 40, que es esto de aquí, por la corriente I2. Y entonces, ¿qué sucede? Pues I2 con I2 se divide
y nos queda 30 más 40, 70 ohms, ¿verdad? Entonces pues ya tenemos Z12 y Z22. Aquí las pongo todas para acordarnos. Tenemos Z11 igual a 60, Z21 igual a 40, Z12 igual a 40 y Z22 igual a 70. Ok, fíjense bien que aquí tenemos una de las propiedades, ¿verdad? Que estaba por ahí. Si encerramos nosotros esto aquí, estas dos son iguales. Ahí les dejo de tarea cómo se llama esta propiedad. ¿Sale? Entonces acuérdense ahí de la clase anterior cómo se llama la propiedad. Vamos a escribirlo, a ver, vamos a practicar. Uy, me están saliendo muy feas, pero bueno. Propiedad. Voy a hacer ejercicios de caligrafía. Bueno, muy bien. Entonces ya que tenemos Z11, pues los ponemos en nuestra matriz de impedancias, ¿verdad? Z11 es 60, Z12 es 40, Z21 es 40 y Z22 es 70. Entonces aquí ya tenemos nuestras impedancias del circuito. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar el mismo ejercicio con el método 2. Dice, de manera alternativa, puesto que no hay fuente dependiente en el circuito y dado que Z12 es igual a Z21, y es posible usar el circuito de la figura 19.5a. Entonces, dice aquí, al comparar la figura 19.7 con la de figura 19.5a, se obtiene, ok, entonces aquí, pues esta es la figura 19.5a, y esta es la figura 19.7, ¿verdad? La que corresponde al ejercicio. Entonces, si ustedes se fijan por comparación, simplemente tenemos que Z12 pues corresponde a nuestra resistencia de 40 ohms, Z11 menos Z12 corresponde a nuestra resistencia de 20 ohms, y Z22 menos Z12 corresponde a nuestra resistencia de 30 ohms. Entonces aquí lo que hacemos es que lo igualamos. Igualamos Z12 igual a 40 igual a Z21. Ojo con esto, ¿verdad? Z21, porque teníamos, bueno, Z12 igual a 40 ohms igual a Z21. Está Z11. De aquí tenemos que Z11 menos Z12 es igual a 20, Z22 menos Z12, que es esta de aquí, es igual a 30. Entonces ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Y entonces aquí, esta de aquí, la resolvemos para Z11, que nos va a quedar igual a 20 más Z12, que viene siendo esta de aquí. Y esta de aquí, Z22, la resolvemos para Z22, y va a ser Z22 igual a 30 más Z12, nada más la resolvemos, aquí la ponemos y sustituimos Z12 en estos dos, ¿verdad? Entonces vamos a tener 20 más 40 igual a 60 ohms. Y en el otro vamos a tener 30 más 40 igual a 70 ohms. Y entonces ya tenemos nosotros nuestras variables, ¿verdad? Nuestras impedancias. Y entonces tenemos que Z12 es igual a Z21 igual a 40 ohms, Z11 es igual a 60 ohms y Z22 es igual a 70 ohms. Entonces, por ahí, si se acuerdan, la matriz de impedancias, pues teníamos nosotros, a ver aquí qué tal me sale, Z11, Z12, ay, me salió muy feo, Z21, y aquí tendríamos que tener Z22. Y entonces en este caso también estas dos
pues son iguales, ¿verdad? Ese mismo, tiene que ser el mismo resultado, y entonces aquí se ve esta propiedad donde podemos aprovechar esta de aquí. Bueno, muy bien, entonces hasta aquí el ejemplo. Y bueno, para que lo vayan considerando, va a ser para su próxima actividad. Esto va a ser una parte nada más, ¿verdad? Porque falta ver los demás casos. Vamos a tener el ejemplo 19.2 y los problemas de práctica 19.1 y 19.2 para que los vayan considerando, les vayan dando un vistazo. Bueno, pues hasta aquí en lo que estamos haciendo, y nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho.